bienvenidas nuevamente a su programa Aroma de Mujer. Bienvenida Ros, gracias por estar acá. Buenas tardes Lu, feliz de estar aquí con ustedes compartiendo una vez más Aroma de Mujer. Muchas gracias Paulita. Gracias Lu, una alegría estar con todas ustedes. Valeria, bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Wow, qué gusto estar aquí con ustedes. Ros, Luchita, Paulita, Leila. Para mí es un gusto y realmente le doy gracias a Dios. Es un gran día para mí. Leila, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, María Luisa, un gusto muy grande poder compartir con todas ustedes en este programa. Okay. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que es, la verdad, muy interesante, muy importante. Es por eso que tenemos acá a Leila, que es psicóloga, para que nos vaya explicando un poco acerca de los traumas infantiles que afectan a una persona adulta, ¿no? Y bueno, sabemos todos que todo lo que nos ha pasado en la niñez, en la infancia, nos afecta, ¿no? O sea, todo lo que somos ahora, nuestra personalidad, nuestros temores, nuestras inseguridades y bueno, todo lo bueno y todo lo malo lo hemos adquirido en la niñez. Bueno, vamos a definir lo que es un trauma. Dice, es una herida psíquica que sufren algunas personas como consecuencia de un suceso o conjunto de sucesos negativos en su vida, que les afecta de forma dramática, causándoles dolor y angustia emocional, dejando huellas, modificando su personalidad y también afectando su salud y su comportamiento, ¿no? Entonces sabemos que la personalidad, que el carácter, que la inteligencia se forman en los primeros años de vida, ¿no? Entendemos que los traumas ahora nos afectan, ¿no? Entonces, Leila, vos como psicóloga, ¿qué nos podrías decir acerca de estos traumas? Gracias María Luisa por la palabra. Tenemos distintas formas de definir un trauma según la perspectiva desde la cual la analicemos, pero de acuerdo al manual de estadística y diagnóstico psicológico, para que una persona se defina, y hablemos de niños porque es bastante distinto en adultos, pero para que podamos determinar que un niño ha experimentado un trauma, esto se llama un trastorno traumático del desarrollo. Cuando tiene esas huellas de las que tú hablabas, tienen que haber una serie de vivencias a lo largo de un periodo de tiempo y que las huellas que deja son algunas de las que voy a mencionar. Cuando se hace un diagnóstico psicológico, se deben incluir algunas de estas características como consecuencias de ese trauma. Entonces, primero que nada, tiene que haber una exposición, ya sea porque ha experimentado o porque ha sido testigo de múltiples o prolongados eventos adversos, a través de los cuales hay ya sea violencia física, violencia psicológica severa, o hay una carencia en los cuidados básicos de las necesidades esenciales del niño. Exposición, por ejemplo, a abuso emocional. Entonces, cuando está expuesto a este tipo de situaciones severas, vienen los siguientes disturbios. Por ejemplo, disturbios afectivos o fisiológicos. Estamos hablando de que la persona queda con secuelas de un miedo extremo, enojo o vergüenza. También tenemos, por ejemplo, la parte fisiológica, dificultad para dormir, problemas digestivos, entre otros, hiperactividad. Desorganización en su forma de trabajo del niño por el estrés que ha vivido. También puede experimentar disminución en el reconocimiento de las emociones que experimenta, dificultad en la posibilidad de poder describir las emociones que siente, o incluso temas físicos como hambre u otros. Excesiva preocupación por la amenaza, una persona que continuamente está temeroso de que algo malo le vaya a pasar. Son secuelas de una serie de posibles traumas que pueden haber. Realización de conductas de riesgo, cuando no miden sus acciones y ponen en distintos riesgos, pueden ser consecuencias de traumas. Intentos desajustados de autocalmarse, ya sea usando sustancias
consumo de sustancias o, por ejemplo, masturbación compulsiva, están tratando de autocalmarse. Podemos tener también dificultad para planificar, falta de curiosidad, falta de capacidad para hacer tareas complejas. Pueden ser consecuencias a traumas que afectan la parte conductual y de atención también. Y por último, el aspecto de disturbios en las relaciones, también lo vemos, por ejemplo, preocupación intensa por la seguridad o el cuidado de otros seres, cuando nos sentimos responsables de cómo estén nuestra madre, nuestro padre, qué sé yo, sobreprotección, persistente sentido negativo de sí mismo, falta de valía, ineficiencia, defectuosidad, desconfianza extrema o persistente, conducta desafiante o falta de reciprocidad en las relaciones cercanas. Incluye también expectativas de ser victimizado por otras. Y los 3 últimos puntos: reactividad física o agresión verbal, cuando somos extremadamente sensibles y reaccionamos de manera muy impulsiva. Intentos inapropiados de tener contacto íntimo, no solamente sexual, sino de distintos tipos. Y la falta de empatía o intolerancia al sufrimiento de otros, cuando somos duros y no nos duele y no sentimos por otros lo que otros están sintiendo. Entonces, los traumas pueden afectarnos de distintas formas, y si el adulto está experimentando uno o varios de estos síntomas, generalmente son varios, podemos llegar a decir de que la situación que experimentó generó un trauma en la persona y tiene ya un problema que debe ser tratado. Entonces, estos son algunos de los puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar de identificar si efectivamente la persona ha sido marcada por esa situación, ¿no? Estamos hablando desde la perspectiva psicológica, creo que vamos a tener otras perspectivas enseguida. Es perfectamente lo que dice Leila, es cierto, tiene toda la razón, obviamente. ¿Se escucha? Sí. Es perfectamente todo lo que dice Leila, es cierto. Hay que tener mucho cuidado con los niños y sobre todo, por eso somos padres. Cuidar a los niños, amarlos significa tener cuidado. Aún las discusiones pueden ser malinterpretadas por los niños. Aún el momento de levantar la voz, levante el papá o la mamá, puede ser malinterpretado por los niños y los niños se traumatizan, o sea, les duele, se impactan y eso va generando y va creciendo, y cuando ya son grandes, pues se puede decir, se asustan, cuando escuchan un grito, cuando escuchan una palabra mal hablada, una actitud. Entonces debemos tener cuidado, mucho más cuando hay hogares, esposos que se lastiman y se golpean, inclusive delante de los niños, ¿no? Realmente los matrimonios deben aprender a tener mucho cuidado. Cada matrimonio, cada familia ama a sus hijos, pero ama guardarlos y cuidarlos como lo que Dios nos ha dado, a cuidar los tesoros preciosos, grandiosos que el Señor nos ha dado, ¿no es cierto? Porque lo que hagamos bien marca sus vidas, lo que hacemos mal marca sus vidas, y obviamente también papá, mamá debe aprender a pedir perdón aún a los hijos. Eso no quiere decir que le va a pedir perdón de tonteras, ¿no? Pero si ha lastimado, si ha visto que el niño o la niña se ha dolido, tengamos cuidado, porque después eso marca sus vidas, y cuando son grandes cosechan esas cosas, esos traumas, y suceden cosas muy tristes. Amén. Bueno, durante la niñez afrontamos problemas comunes en los niños, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esos problemas, ¿vale? y un trauma? A ver, y también aprovecho esta intervención para preguntarle a Leila, porque a partir de lo que escuché me surge una interrogante. Para mí, todos nosotros seres humanos atravesamos por eventos traumáticos, ¿no? Todos, y yo diría no solamente de niños, sino también de adultos. Entonces, a partir de este tema de que estos eventos traumáticos los sufrimos todos los seres humanos,
para que esto se llegue a convertir en trauma, por lo que yo leí, depende la reacción de cada individuo. Es decir, yo, dependiendo cómo yo reaccione ante ese evento traumático, voy a estar determinando que eso se convierta en mi vida en un trauma o no. ¿No es cierto? Correcto. Perfecto. Correcto. Una definición o un aspecto importante de la definición de trauma es que si excede la capacidad del individuo de manejar esa situación, en ese momento, en el momento en el que excede la capacidad de manejo de esa persona, queda una secuela, puede llegar a quedar una secuela. ¿Okay? Entonces, si sentimos que no sabemos cómo manejarlo, ahí vienen las consecuencias. Pregunta, un niño, ¿cómo puede manejarlo? Y quiero irme a darle la respuesta a Luchita, a partir de lo que dice Leila. Y lo voy a hacer con un ejemplo. Tengo un sobrino de 6 años, ¿ya? Un día alrededor de la piscina, jugando con sus autos, él no sabía nadar. Entonces le decimos, papito, no te acerques a la piscina, no sabes nadar. No hizo caso y por nada más, detrás del autito, se metió a la piscina. Entonces, desde mi punto de vista, eso pudo haberle generado un evento, o sea, un trauma. Yo le dije a mi esposo, probablemente ya no quiera saber de nadar, ¿no? Pero ha ocurrido todo lo contrario. En realidad, obviamente, al momento en que cayó a la piscina, hubo alguno de nosotros que lo sacó, ¿no? Y empezó a llorar y aparentemente había sufrido un evento traumático. Pero al año, y por propio interés, aprendió a nadar. Entonces yo sigo pensando que independientemente de la edad que tengas, depende mucho cuál va a ser tu reacción ante ese evento. Es decir, yo el evento traumático lo puedo asumir como algo positivo para mi vida, independientemente de la edad, porque también en la niñez somos bastante inocentes, digámoslo así, ¿no? No sabemos lo que está pasando. O todo lo contrario, que realmente sea algo tan negativo que se convierta en un trauma, y como en el caso de mi sobrino, no haber querido saber de nadar nunca en su vida, ¿no es cierto? Entonces yo creo que depende de cada individuo. Averiguando un poco, si vos, Luchita, averiguando un poco sobre Boris Cyrulnik, lo debes conocer, es un psicólogo, psicoanalista y demás, que ve todo este tema del trauma y es una referencia internacional de la famosa resiliencia que hoy en día se lo escucha tanto, ¿ya? Él afirma, y eso te quiero consultar, que una persona reacciona antes, durante y después del trauma en base a la seguridad que ha tenido en su niñez. Si ha sido un niño vulnerable a violencia y todo lo que han comentado, no tiene la capacidad de poder salir, ¿no? De la misma manera, una persona que ha sido protegida, coberturada en su niñez, ha sido amada, ha sentido esa seguridad, familia, colegio y demás, tiene una capacidad mayor. Ahora, él afirma esto, que el apego que hay con el niño es lo que determina hasta viejos y tienes hasta adultos, hasta la tercera edad, y depende de ti. Un mismo trauma, como habla Vale de su sobrino en la piscina, un niño vulnerable, ya con un maltrato en cualquier área, puede que nunca haya superado el tema. Se me ocurre que no conozco ni al niño ni a la familia, pero que ha tenido un apego, sus papás le han dado tal seguridad que él ha podido salir de eso. Y lo mismo ocurre en los adultos y se arrastra. Yo quiero confirmar si eso es así o no, ¿no? Absolutamente cierto. Y no solamente el hecho de un niño que continuamente recibe amor y es seguro de sí mismo por ese amor, recibe los cuidados básicos elementales de sus padres, sino también un niño que ha sido enseñado con respecto a cómo lidiar con una situación de trauma o una situación difícil. Porque yo conozco a muchísima gente que no ha experimentado un trauma severo, sin embargo, ha tenido vivencias ni siquiera tan severas, pero han dejado tremendas secuelas por la forma en la que ese niño experimentó o tradujo en su mente el trauma. Entonces, lo que los padres pueden hacer con respecto a enseñarles a enfrentar la vida o enseñarles a cómo enfrentar los traumas es muy importante. Por ejemplo, un padre que le dice a su hijo: mi hijo, te caíste, pero ¿sabes qué? Desde mañana empiezas clases de natación, porque la siguiente vez que te caigas no te va a pasar absolutamente nada, porque vas a ser un excelente nadador. Entonces, traduzcamos la situación de trauma
en algo que nos lleve a una proactividad para que ante una situación similar podamos afrontarla. Ahora, algo muy similar también, heridas de distintos tipos, cuando estamos en Jesús se nos enseña, por ejemplo, la importancia de perdonar. ¿Perdonar para qué? Para procesar la herida. Literalmente es como que alguien viene y mete un cuchillo en el brazo de Valeria. Si Valeria no sabe cómo, perdón Valeria, si Valeria no sabe cómo procesar esa herida, si no sabe ponerle el debido desinfectante, hacer los puntos, las debidas pomadas y tomar antibiótico, etcétera, ¿no? Esa herida no va a sanar bien. Si es que no se hace en lo físico, en lo natural, lo que se debe hacer. Pero si se le enseña desde pequeñita qué hacer ante una herida, estamos hablando de una herida física, pero una herida emocional es idéntico. Y si no me enseñan cómo procesar una herida, ya sea por bullying, ya sea por violencia doméstica, etcétera, entonces ese niño no puede salir adelante. Pero si se le enseña desde pequeño a perdonar, y a ser libre, la huella no es tan profunda. ¿Cuál es el problema? De pequeños, mucha gente no sabe cómo procesar heridas, entonces las carga, cambia su forma de percibir y de ver su mundo, y carga a lo largo de su vida y se forma su carácter en base a esas heridas. Entonces tenemos un adulto donde ya no solamente hay una herida, sino hay un hábito de conductas que está totalmente impactado por una situación que pudo haber sido muy sencilla, pero no sabía cómo sobrellevarla. Ahora, si no le han enseñado a sobrellevar, hay un silencio cultural. No les gusta hablar de sus problemas o la gente no está dispuesta a escuchar muchas veces problemas de otros. Entonces, tengo entendido que hay dos opciones: o afrontas, adulto, cualquier situación dolorosa para sanar, o te callas y vives en silencio, pero te persigue una depresión. Entonces, lo único que haces es estar a la defensiva. Nadie está hablando de ti, a nadie le interesa tu vida, pero tú crees que te están viendo, que están hablando de ti, que están pendientes de lo que tú haces. Todo eso a raíz de ese trauma infantil. Pero Paulita, si me permites agregar algo. Efectivamente, yo creo que la persona puede expresar, digamos, ¿no?, lo que ha pasado en su vida, manifestarlo y buscar esa especie de sanidad, ¿no? Es la idea. Pero, y lo digo con conocimiento de causa, he conocido muchas personas que no saben por qué tienen cierto comportamiento, ¿no? Entonces, ni siquiera ellos están conscientes de qué ha podido originar cierto trauma. Simplemente ellos reaccionan, qué sé yo, con violencia, con, no sé, todo lo que tú describías, ¿no es cierto? Temores, falta de apetito, miedos, etcétera, y no saben cuál es la causa raíz de ese problema, porque de por ahí eran muy niños, ¿no? Y algo adicional es que creo que estos eventos traumáticos, cuando son sistemáticos, cuando son recurrentes, realmente pueden llegar a convertirse en un trauma, ¿no es cierto? Porque el caso que yo conté fue un caso específico, puntual de una vez. Sí, exactamente. Claro. Y mi sobrino reaccionó muy bien, seguramente porque mi hermano también tuvo esa palabra de aliento, ¿no? O sea, de volcar la situación en algo positivo. Pero tú te refieres a algo Pero constante. ¿qué pasa cuando los papás no tienen ese grado de involucramiento o están absolutamente indiferentes? Y lo otro, ¿qué pasa cuando yo soy adulta y no tengo idea o no recuerdo que he sufrido cierta violencia de pequeña? Yo creo que comienzas a sanar. Hay algo que creo que el sufrimiento, o sea, el trauma no lo puedes evitar porque es algo que no puedes controlar, que se caiga a la piscina, que suceda algo. El trauma no es opcional, el sufrimiento es opcional. Una vez que tú enfrentas y confrontas cualquier situación, buscas la sanidad, aunque no sepas la raíz, hay que tratar de encontrarla para que tú, el trauma que es inevitable, se vuelva en un sufrimiento opcional. ¿Correcto? Sí, de acuerdo, porque hay personas que cuando se animan a decirte,
y a contarte lo que sienten, aunque no sepan cuál es la causa raíz. Y si esa persona realmente es una persona que cree en Dios, porque yo creo que eso es fundamental. Y eso lo digo de nuevo porque en mi vida he tenido oportunidad de manejar muchos equipos de trabajo. Y entonces tú sabes que para manejar equipos de trabajo lo que buscas es tener alto desempeño de los equipos. Y ninguno de ellos puede estar por detrás. Entonces, cuando tú ves por qué cierta persona es medio reacia a trabajar en equipo, a manifestar sus emociones, a atender bien a la gente finalmente, es porque hay algo por detrás, ¿no? Y ahí es donde he tenido oportunidad de escuchar testimonios muy tristes, ¿no? O sea, historias muy tristes, y en otros casos de decirme, realmente no entiendo por qué soy así, ¿no? Sí, vale. Bueno, si bien vos nos contabas de tu sobrino que ha podido sobrellevar ese trauma, también hay traumas muy severos en niños, ¿no? Que son afectados y hasta reciben violencia sexual por parte de sus padres, ¿no? O sea, la gente que debería protegerlos, más bien los daña, ¿no? Entonces, Ros, te pregunto, ¿cómo podría procesar esa persona que ha tenido este trauma tan severo en la niñez? Ya adulto, que tuvo esos problemas. Bueno, la verdad, para Dios no hay nada imposible, ¿no? Unos casos muy duros realmente escuchar, y a veces no quieren decir, pero ahí como el Señor nos da sabiduría para tocar el punto grave, ¿verdad? Entonces es ahí cuando se comienza a hablar del tema o no, y primero deben perdonar, porque hay situaciones que son muy graves, ¿no? Entonces, pero el perdón, no importa el tamaño del dolor que haya sufrido, pero sí deben perdonar, es el principio para poder sanar ese corazón. Primero Dios, obviamente, perdonando y pidiéndole al Señor que sane esa herida y ese corazoncito, porque son momentos, son tantos sufrimientos. Vemos a los niños, ¿qué pasa en las calles? ¿Por qué son así? ¿Qué torpeza? ¿Por qué? ¿Qué infancia han tenido? A veces jóvenes, qué sé yo, con muy buena posición social, de pronto salen con unas barbaridades increíbles que han vivido antes. Ahora no se va a justificar, no todo lo torcido, ay, pobre traumado, ¿no? O traumatizado, no, pero sí, para quien llega a Cristo hay salvación, para quien llega a Cristo hay sanidad y hay futuro, porque hay bendición. Sí puede ser libre del trauma, sí puede ser libre de todas las heridas, porque ahí, como decía Leila, la herida ahí se tapó, pero adentro está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tienen que volver a abrir, ¿no es cierto? Abrir la herida, sacar todo lo que está lastimado, igual en los corazones, en el alma, abrir la herida y sacar, limpiar todo profundamente con el mejor medicamento, con la mejor bendición de nuestro Dios, el Espíritu Santo ahí limpiando, sanando y levantando vidas. Vemos tantas vidas. Tenemos testimonios, escuchamos testimonios de gente que has vivido cosas tremendas, pero luego son levantadas por Dios para mostrar que para Dios no hay nada imposible. Y díganme ustedes, ¿cómo podemos identificar esos traumas infantiles, ¿no?, en las personas ya adultas? Bueno, básicamente, si una persona adulta tiene alguna de las cosas, de los síntomas que mencioné, puede ser un indicativo de que ha experimentado y ha vivido un trauma, una situación de trauma. Quería acotar algo a lo que dijo Valeria. ¿Cómo podemos identificar? Estamos viendo una reacción, una sobrereacción a una pequeña situación en una persona y sabemos que tiene que haber algo por detrás, ¿verdad? ¿Cómo podemos descubrir qué es lo que hay? Y a veces, como decía Valeria, ni siquiera la misma persona sabe por qué, de dónde viene esto. Yo tuve la increíble bendición de, aparte de hacer mis estudios en psicología, tomar unos cursos en consejería cristiana, hacer una pequeña especialidad, y realmente fue
muy, muy útil a la hora de traer herramientas para descubrir este tipo de cosas. Mucha gente recurre, por ejemplo, al psicoanálisis. En la Universidad de Arkansas, donde me gradué, yo llevé el psicoanálisis solamente como historia, porque se ha comprobado de que no tiene fundamento científico, no se puede comprobar, no son comprobables los hallazgos, por ejemplo, que se dan a través de la hipnosis. Entonces, ¿cómo podemos descubrir de dónde viene la raíz? Hay muchas técnicas y este programa es corto, pero me gustaría mencionar una que ha sido extremadamente efectiva, en mi opinión, y es el hecho de, si la persona es creyente, pedirle a Dios en oración que muestre cuál es la raíz de esa conducta, de esa actitud, de esa enfermedad, de ese problema, porque muchas veces somatizamos, incluso se convierten en enfermedades físicas. Señor, muéstrame cuál es la raíz. Y es algo increíble, pero el Señor va a mostrar raíces, y esas raíces deben ser tratadas. Por supuesto, un aspecto muy importante es lo que decía Rosemary, perdonar. Pero otro aspecto muy importante también es el tema del juicio. La Biblia dice que si juzgamos a otros, nos condenamos a nosotros mismos. Y como niños, porque estamos hablando de los traumas en la niñez, inconscientemente muchas veces juzgamos, especialmente a nuestros padres. Y en adultos proyectamos ese juicio y nos condenamos. Ese juicio que nosotros emitimos nos condena a nosotros mismos. Entonces estamos hablando de un niño que ve a su padre, por ejemplo, alcohólico, y dice: qué barbaridad, qué terrible, realmente el matrimonio es terrible, y va y se casa y cumple ese juicio y tiene un matrimonio tal cual juzgó que era. O sea, y es que esa persona y su juicio está maldiciéndose a sí misma, o juzga la forma de proceder de los esposos. Entonces, cuando está en el matrimonio, hace que todo lo malo de esa persona salga. Las personas que juzgan hacen con frecuencia pactos internos. Un pacto interno, por ejemplo, es decir: yo nunca voy a ser alcohólico como mi padre. Entonces, en su vida jamás prueba una gota de alcohol, pero sí, de alguna manera, ese juicio se traduce en exactamente lo mismo que juzgó, y la persona, por ejemplo, se hace adicta al trabajo o adquiere otro tipo de adicción, porque se condena a sí mismo. Entonces uno dice: ¿por qué no puedo dejar de trabajar, por ejemplo? Y si la persona quiere cambiar, es muy importante decirle: Señor, ¿cuál es la raíz de este problema o cual sea que tengo? Y cuando Dios muestra, debemos perdonar si es que nos han ofendido, y definitivamente pedir perdón a Dios por los juicios emitidos que nos pueden estar trayendo maldición a nuestras propias vidas. Tenemos la bendición de conocer al Señor y caminar seguros y gozosos. Y efectivamente tenemos que perdonar también todo el día, todos los días, porque a veces hasta malos entendidos hay, pero ahí tenemos que perdonar, pero también hablar. Amén. Pero nuestra comunión con el Señor nunca disminuya. Bueno, ya llegó la hora, así que aprovecho para agradecerles y bueno, despedirnos, ¿no? Leila, Gracias. Valeria. Gracias, muy lindo el tema. Un gusto haber podido compartir. Gracias, Lu amada. Y bueno, nos vemos la próxima semana, los esperamos de nuevo y les pedimos que puedan suscribirse a nuestro canal. Gracias. Dios los bendiga a todos. Que el Señor les bendiga.